Buenos días de nuevo, maestras, maestros PRONI, que nos acompañan en esta jornada virtual de fortalecimiento académico, que nos permita esto compartir experiencias. Hace un momento tuvimos a su compañero Alejandro Lara Durán de Tapachula, que nos compartió una experiencia muy interesante con cuarto grado de primaria, que es el ciclo 2. Ahora vamos a iniciar con ciclo 3. Quien nos está acompañando para este ciclo y aceptó el poder participar en esta jornada es la maestra Laura López Melgar, a quien le agradezco enormemente, quien nos ha apoyado no solamente en esto, sino en muchas actividades que hemos hecho en el programa. Así que, maestra, muchas gracias, bienvenida. Le agradezco la participación que va a tener el día de hoy y que nos ha acompañado a lo largo de la semana, ¿no? Tal vez muchos de sus compañeros no los ven, pero hay un equipo detrás de todo esto, que son varios de sus compañeros que están haciendo posible esta jornada. Así que muchas gracias, maestra. La voy a dejar con su participación, que pueda platicar con sus compañeros. Gracias. Gracias. Muy buenos días, muy amables. Antes que nada, quiero agradecer al Programa Nacional de Inglés a través de la maestra Isabel su amable gentileza para que su servidora pudiera participar en esta jornada, comentándoles mis experiencias básicamente y el material que preparé para ustedes. Gracias. Ingeniero, si es tan amable de poder proyectar la primera diapositiva. Gracias. La siguiente, por favor. Ok, miren, preparé esta primera diapositiva pensando justamente en hacer un poquito de como retrospectiva. El día de ayer me llegó por hacer del destino un video motivacional muy bonito respecto a la pandemia, pero en ese video decía qué lugar ocupamos nosotros o qué asiento ocupamos en estos momentos en nuestras vidas. Me parece importante recalcar en mi caso muy personal que, bueno, yo vivo feliz, vivo plena, vivo muy contenta participando con el Programa Nacional de Inglés. Ya tengo algunos años y me siento muy, muy gratificada de poder colaborar con el programa, con la maestra Isabel y con todo el equipo que lo conforman. Y bueno, es eso, o sea, básicamente es decirles cómo se sienten, cómo están actualmente, qué emociones tienen dentro de toda esta dinámica de la pandemia, del confinamiento, de nuestra primera experiencia afortunada y quizás también un poco infortuna, ¿no? En algunos tropiezos con nuestros alumnos, con nuestros padres de familia y quizás también con nuestra misma escuela, ¿no? Donde nosotros estamos asignados. La siguiente, por favor, ingeniero. Gracias. Y bueno, yo quisiera más bien hablarles un poquito del contexto y voy a empezar en el primer cuadrito en donde, bueno, yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, soy de la Ciudad de México, antes de EFE, por supuesto, y los conocimientos de inglés que yo aprendí, los aprendí en una escuela primaria bilingüe, y básicamente puedo decirles que eso es todo lo que conforma mi aprendizaje respecto a la lengua extranjera que es el inglés o segunda lengua. Y posteriormente, obviamente, durante mi trayectoria académica, por viajes personales o por estudios en el extranjero, pues he tenido que cultivarme en el idioma. Sin embargo, todo lo que yo sé, y creo que lo que nosotros también les damos a conocer en su mayoría a nuestros alumnos, a nuestros pequeños, es gracias al aprendizaje que tienen durante el nivel primaria. Una anécdota interesante que me gustaría compartirles es que a los 15 años yo vivo en la ciudad de San Cristóbal de las Casas y estaba prácticamente en secundaria. Y algo muy curioso que me pasó es que como me aburría horrible, porque no es como ahora, San Cristóbal que es muy contemporáneo, muy vanguardista y tiene muchísimos extranjeros, apenas empezaba justamente en esa época a hacer lo que hoy somos en Chiapas, San Cristóbal de las Casas. Entonces, como yo me aburría mucho con mis compañeros y aprovechaba que sabía inglés, se me ocurrió la idea de ser guía de turista informal. Entonces, fui con algunos extranjeros, buscaba obviamente que fueran europeos o que fueran australianos o canadienses para poder practicar, pues digamos que la pronunciación.
Y en este caso yo les decía que no quería que me pagaran absolutamente un centavo, que lo único que quería era practicar mi idioma, el inglés, y que a cambio de ello, si eran tan amables de pagarme los desayunos, comidas y cenas, y obviamente los viajes a donde nosotros teníamos que trasladarnos, ¿no? Fue una experiencia muy padre y fue mi primer, digamos, acercamiento formal a lo que es el idioma inglés, y creo que eso es lo que ahora me ha definido para donde estoy en este momento, ¿no? Pasando a una segunda parte que es el contexto en donde me desarrollo, bueno, todos los años en los que he colaborado con el programa, había impartido en el ciclo 1 y ciclo 2, siempre con pequeñitos en primero, segundo y tercer grado, y lo había hecho muy afortunadamente en varias escuelas. Colaboré en 3 escuelas. En la primera, que es donde regresé finalmente, en esa escuela estoy ahora en la Salomón González Blanco. En esa escuela empecé pues con muchos tropiezos, porque obviamente, como bien menciona la maestra Isabel y como nos dijeron en la capacitación que nos brindaron de Cambridge y el British Council, que efectivamente tenemos como a veces tropiezos, ponemos o queremos plasmar dentro de nuestras planeaciones mucha información y bueno, no somos tan asertivos, ¿no? Con lo que pretendemos o con lo que los conocimientos esperados que tenemos que plantearles, ¿no? Es importante para mí mencionarles que en esta escuela no todos los papás, como bien refieren compañeros, son profesionistas, por lo regular tienen oficios y algunos son analfabetas, no saben leer ni escribir. Entonces, en alguna ocasión alguna mamá se acercó para pedirme que le diera clases para poder aprender a leer y escribir. Y me sentí realmente muy orgullosa porque sentí que tenía confianza hacia mi persona. En las otras 2 escuelas que están más en el centro de la ciudad, esta está en Terán, en una zona un poquito marginada, en las otras 2 escuelas, pues sí me topé con la fortuna de tener padres, por lo menos uno de ellos que eran profesionistas, ¿no? Ingenieros, licenciados, con una carrera universitaria, y eso hacía mucho más fácil también mi labor. Sin embargo, también una vez me tocó una mamá en segundo grado que me quiso decir cómo dar la clase de inglés. Entonces yo muy respetuosamente le referí que tomaba muy en cuenta sus comentarios y que por supuesto era importantísimo para mí el complementar, ¿no? El que ella supiera el idioma y que me apoyara en casa y que me permitiera trabajar dentro del aula y que con mucho gusto yo podía trabajar con las observaciones y las sugerencias que ella me había facilitado, ¿sí? El primer paso para mí siempre ha sido concientizar sobre la motivación y la familiaridad con el idioma inglés. Lo hago siempre con los padres de familia, entonces le pido a los maestros de grupo que me apoyen y que en su junta, su primera junta que tienen con ellos, me regalen solamente 5 minutos para presentar mi estilo de trabajo, mi metodología, la forma en cómo voy a evaluar, qué requiero que los alumnos tengan durante todo el transcurso escolar, y con eso facilito también la forma de trabajo, ¿no? En ese momento se cuestiona, ¿no? Se pregunta qué es lo que se necesita o qué es lo que no necesitan, hasta dónde podemos cubrir también, porque una cosa es que seamos casi mágicos y otra es que podamos hacer milagros, ¿no? Entonces tenemos que ser también muy reales en que nuestro contexto y nuestro trabajo sea, como lo decía la maestra Isabel, de calidad y no cantidad, ¿no? Quiero decirles que en mis inicios sí sufrí un poquito todo este contexto familiar porque nunca había trabajado en una escuela pública, siempre había trabajado en la iniciativa privada y bueno, de repente ver que había una situación de violencia familiar o que algunos niños carecían y me pedían dinero para comer, que los veía muy delgaditos, que no llevaban sus útiles completos. Me puse a llorar 2 semanas, 2 semanas era de llorar todos los días y después entendí que era parte de mi misión, o sea que yo desde que había egresado de la carrera siempre había impartido clases y que bueno, tenía un trabajo importante dentro de toda mi misión de vida, de todo mi proyecto, encontrar la misión para estos pequeñitos, ¿no? Y dejar parte de mi aprendizaje y de mi experiencia con básicamente con conocimientos muy sólidos, ¿no? También quiero decirles que al inicio los docentes de grupo en algunas ocasiones desvalorizaban mi trabajo, me criticaban,
Y en ocasiones, bueno, yo tenía que entrar al quite y me daba cuenta que tenían errores en español, ¿no? En matemáticas, en geografía, en historia, y yo amablemente y muy sutilmente corregía la parte del idioma español, llámese lo que estuvieran viendo los alumnos, y luego también participaba en el idioma inglés. A través de estos años creo que he desarrollado el agradecimiento, pero también la humildad, ¿no? Y creo que es algo importante que quise compartirles porque siempre nos ven los niños como algo mágico, como personas con ciertas cualidades diferentes, ¿no? Al resto de sus demás profesores, cosa que agradecemos muchísimo. Sin embargo, también es el cuidado y el esmero que cada uno de nosotros, como ustedes y mis compañeros han dado, hemos realizado. La siguiente, por favor, ingeniero. Gracias. Aquí tengo una ficha académica que esta fue de sexto grado, sí, digo, es una de todo el trabajo que hicimos. Cabe mencionar que en sexto grado tengo 3 grupos y en 2 grupos los maestros siempre eran muy participativos, inclusive cuando yo les mandaba el mensajito vía WhatsApp, me respondían, gracias maestra, le confirmo de recibido. Si tenían alguna duda me preguntaban, no me queda claro cómo va a ser la indicación, ¿podría ser tan amable de especificarlo nuevamente antes de enviarlo con sus papás? Y eso me ayudó mucho para poder fortalecer la comunicación y el vínculo con los padres de familia. Yo aún no estaba dentro del grupo del WhatsApp de la escuela, solo tenía digamos que los teléfonos particulares de cada maestro, así como del director y el subdirector, que también a través de ellos estaba siempre en constante comunicación, ¿no? Sin embargo, también puse un correo electrónico, el personal, y en ese correo solamente sexto grado eran los únicos niños que me pudieron enviar sus tareas por ese medio. El resto, cuarto y quinto, en este caso quinto, que es también el que voy a hablar, es el único que me enviaban por esa vía de WhatsApp. Ajá. En esta actividad lo que quiero compartirles es justamente los comparativos y superlativos. Quise ser muy específica y poner solamente una práctica social del lenguaje, porque si yo quería hacer varias, iba a ser realmente difícil para mi persona poder hacerles llegar la información a los padres de familia. Como es una escuela, digamos que entre pocos y más o menos medianos recursos, muchos papás me dijeron que no tenían teléfono celular y los que tenían teléfono me dijeron, maestra, yo no tengo la posibilidad de estar poniéndole saldo para que usted me envíe la información o videos o su video grabado, o sea, no puedo descargar eso porque me genera un gasto extra, ¿no? Entonces fue un reto poderme triangular con los profesores y poder hacer esa sinergia, ¿no? Y esa empatía de cómo llego a los padres de familia sin que ellos se molesten, cómo le digo a un papá que es importante mi clase y que no demerite, ¿no? También otra cuestión importante que quiero recalcar es que obviamente los padres de familia me dijeron en muchas ocasiones, maestra, las primeras veces mandé bastantes tareas, bastante material de trabajo y todo era en inglés, las instrucciones en español y en inglés. Sin embargo, me decían, maestra, tenemos mucho material, sobre todo los de sexto, porque estaban por egresar, ahora ya que están en secundaria. Entonces era muy difícil que los chicos pudieran elaborar mis contenidos, que eran muchos, ahí también sobre la marcha me fui dando cuenta, y a la par también hacer el trabajo que tenían con los profesores de grupo, ¿no? Entonces, en este caso, pues lo que no se había, digamos, solventado en la cuestión académica durante el transcurso escolar, a través de la pandemia tenían que reforzarlo con otros medios, la televisión y por supuesto el material o los cuadernillos que ellos enviaban. La siguiente, por favor, ingeniero, si es tan amable. Gracias. Yo a los papás les envié algo más o menos como lo que ustedes ven en su pantalla, como comparativos, ¿no? En este caso les había dicho que los niños podían guiarse o complementar su tarea o inclusive poder solventar, ¿no? Toda esta información a través de los cuadernos del PRONI y los libros del PRONI, porque
Ahí viene, digamos que todo el material que ya habíamos revisado previamente respecto, por ejemplo, a algunos poquitos adverbios y sobre todo a los adjetivos, ¿no? Digamos que tenían el bagaje ya y la experiencia del vocabulario anterior, así como algunos verbos para que ellos pudieran realizar esta actividad. La mayoría me lo hacía transcrito en hojas blancas o en su cuaderno, ¿no? Y los pocos que podían, que ustedes pueden apreciar, lo hacían, por ejemplo, en una copia fotostática, inclusive a color, pero eran los menos, ¿no? En general, casi todos lo hacían a través de su cuaderno, a mano, y yo entendía que era mucho trabajo. Creo que no alcanzan a apreciar muy bien, sin embargo, en esta diapositiva, en la segunda imagen, en medio, ahí pueden ver que yo les mandé en español, ¿no? Cómo era en realidad esa dinámica para que ellos lo pudieran comprender primero, cómo se ejemplificaba y se trabajaba en el idioma materno, de nuestra lengua materna español, para luego poder hacer los ejemplos de una manera mucho más práctica y más sencilla y que además les motivara y los sintieran interesantes en una segunda. Y así es como presenté la primera información. La siguiente, por favor, ingeniero, gracias. Aquí tenemos las evidencias, ¿no? Desafortunadamente no pude tomarle foto, por ejemplo, a la primer captura de pantalla en donde yo informé a los padres de familia presentándome. Me tardé casi alrededor de mediodía o quizás casi toda la mañana. ¿Cómo lo iba a redactar? Lo redactaba, lo cambiaba, lo redactaba, lo modificaba otra vez. Lo volví a leer en alto, se lo mostraba a mis hijos, se lo mostraba a los profesores. La idea mía era que quedara muy claro y que además fungiera, ¿no? Y con el papel que pretendíamos hacer la comunicación y que fluyera, ¿no? A distancia y a través de un medio digital, porque ni siquiera es cara a cara, entonces es un poco difícil porque estamos acostumbrados a que todo sea personalizado, ¿no? Por ejemplo, en el WhatsApp aquí solamente pude estar, esa fue la única, más el correo electrónico con los de sexto grado y con ningún maestro pude ponerme a través de correo electrónico, solamente por la vía de WhatsApp, el director de la escuela, los docentes frente a grupo, con los padres de familia, pero yo no estaba dada de alta en el grupo, sino que yo le mandaba al profesor titular mi trabajo y ellos se lo redireccionaban al comité de padres de familia, digamos que al maestro, al padre de familia, que en ese caso era el encargado del salón, ¿no? Y él se lo direccionaba a todo el grupo. En algunas ocasiones me pasó, por ejemplo, que un maestro de sexto me dijo, ay, profe, me olvidé de mandar la tarea que usted pasó la semana pasada. Entonces yo así de, ay, Dios mío, qué coraje. Le dije, no se preocupe, profe, no hay ningún problema. Yo lo entiendo, están ustedes también muy saturados de trabajo. Le pido de favor si puede enviarlo ahorita y no importa que se junten las tareas. Esa es mi labor y yo con gusto asesoro a todos los papás que tengan, ¿no? Marqué un horario, sin embargo, me llamaban a las 11 de la noche, me escribían a la 1 de la mañana y bueno, uno con tal de no sentirse pues lejos, ¿no? De ellos y tratando de sentirnos cerca, pues siempre procuraba contestar hasta las 11 de la noche. Si era la 1 de la mañana, tomaba el mensaje hasta el siguiente día, ¿no? Sin embargo, sí era un poco retador, ¿no? Toda esta dinámica de cómo hacer las cosas. En el caso de cómo evaluaba yo, usé como una rúbrica muy, muy general en donde primer punto, tomaba en cuenta la puntualidad, ¿no? Para mí era súper importante que me trataran de enviar las tareas en los primeros 3 días, por ejemplo, ¿no? Al menos las primeras actividades. Sin embargo, tuve a algunos papás de algún grupo que nunca me enviaron tareas y tuve que pedirle o me enviaron solo una al profesor de grupo que me apoyara solicitando que me enviaran las tareas, porque yo no tenía material como evidenciar con el programa que había trabajado, ¿no? No me enviaban nada y no sabía cuál era el motivo. La siguiente, por favor, ingeniero, gracias. Living things. Breathe. Eat. Grow. Move. Reproduce. Die. Water. Sun.
food, shelter, air, love, dog, chair, television, cat, plants, coin, bird, stone. Material: plastic, glass, paper, wood, can, cotton, metal, cloth. Organic material: recycling, reduce, reuse, recycle. Natural disasters: earthquake, hurricane, drought, flood, eruption, tornado, rain, thaw, landslide. My name is Matías Díaz Díaz. Ok, miren, en estos audios, por ejemplo, este alumno Matías que me envió, su mamá me dijo, mi hijo no quiere grabarse y que salga su rostro. Me dijo, es muy penoso y me es imposible. Entonces le dije, no se preocupe, señora, yo creo que lo más importante aquí es que usted me grabe algunos audios y me los envía justamente a través del mismo medio, la misma red social, y yo evalúo, porque no tiene que salir su carita de él, o sea, simplemente necesito ver la forma en cómo él pronuncia, ¿no? En ese momento, y lo que yo hice fue buscar un material que estuviera en ambos idiomas, en inglés y en español, y que entre paréntesis viniera justamente la forma en cómo se pronuncia, ¿no? Y yo también mandé algunos audios de voz con la pronunciación. Si, por ejemplo, yo tenía alguna duda respecto a cómo se pronunciaba, lo que hacía es que les mandaba la captura de pantalla justamente de la traducción original, de cuando nosotros ponemos en algún diccionario, tal cual como se escuchaba, ¿no? Que algunas veces inclusive me decían que era bastante difícil de pronunciar porque podría escucharse como inglés británico. Sin embargo, facilitaba muchísimo el trabajo para los padres de familia que la información estuviera en español, estuviera en inglés, y aparte, cada que ellos me enviaban esos audios, yo los revisaba, los felicitaba, ¿no? Independientemente de su pronunciación, si fuera muy, muy apegada a la realidad, pues siempre tenía que motivarlos, ¿no? Y también decirles a los papás, o sea, que habían hecho un trabajo excelente de seguimiento con los pequeños. Algunos me decían, profe, yo no le puedo mandar nada hasta la siguiente semana porque trabajo. El video, por favor, ingeniero, si es tan amable. Come on, move and freeze. 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 Put your right hand on your left knee, your left hand on your right. Your knees move in and out, your hands stay tight. Now keep on with your moving, but switch hands on your knees. Keep on moving in and out till we say freeze. Come on, move and 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 freeze. Put one hand across your shoulder, one hand across your back. Now jump in place. Do you like it like that? Yeah! Now switch hands across your shoulders and switch hands across your back. Now just be nimble, just be quick, just like Jack. Come on, jump and freeze. Gracias, ingeniero. Miren, pues cabe recalcar que en esta imagen que me gustó mucho y seleccioné del video, fue justamente que ustedes pueden apreciar que no solamente estaban los dos pequeños de diferentes grados que estaban en
en mi escuela y en la materia de inglés, estaba en la parte de atrás un amiguito, una amiguita y los 2 padres de familia. Entonces, cuando me mandaron esto, yo la verdad es que me sentí muy afortunada, me sentí muy, muy, muy contenta y con esto decía, se paga todo el esfuerzo que yo tengo, ¿no? Los videos, por eso le puse ahí reading and speaking. Eso, o sea, me llenó tanto el ver que además mis papás se habían involucrado. Me tomé la molestia también de llamarles, de darles las gracias, de ponerle en altavoz para que me escuchara el señor. Le agradecí al amiguito, ¿no? Y a los chiquitos, por supuesto, que obviamente fue muy gratificante, o sea, el video se los puse en inglés y les puse los subtítulos en inglés también para que ellos pudieran, como si fuera karaoke, más o menos poder irlo revisando, ¿no? Entonces, a mí me encantó esta actividad y por eso quise compartirla con ustedes. Obviamente me llegaron muchísimos videos de muchos pequeñitos, y cada uno le ponía su toque personal, ¿no? Al principio un poquito temerosos, un poquito apenados, que no salían en la cámara y después ya nada más les faltaba agarrar el micrófono y eran todos unos artistas, ¿no? Como lo habían hecho siempre en el salón de clase, porque siempre procuro ponerles, digamos que esta parte del karaoke, para que ellos puedan cantar, ¿no? No lo hago siempre, pero sí de vez en cuando, y busco las canciones que son adecuadas a su edad, que no tengan obviamente palabras altisonantes, que la información sea bonita, porque en alguna ocasión alguna alumna me dijo, profe, ¿podemos cantar esta canción? Y estaba muy depresiva, muy deprimente, y le dije, ay, mi amor, la letra creo que no la conoces, la música está muy linda, pero en realidad es un poco triste la canción. Creo que la función del inglés es ponerlos a ustedes contentos, alegres, entonces vamos a intentar con otras canciones y si ves que no te son de muy agrado para ti, entonces ya ponemos tu canción, ¿no? Gracias, ingeniero. ¿Podemos regresar a la presentación si es tan amable? Entonces, esto es parte de lo que pues quise pues obviamente compartir con ustedes, ¿no? Quiero decirles también que, por ejemplo, en el grupo había compartido un test que se llama Listening Test for Kids. Entonces mandé algunos de ellos, obviamente con el nivel muy básico, ¿no? El primero y segundo, para que ellos pudieran hacerse esos pequeños tests en su casa, ¿no? Y pudieran ver una y otra vez con sus papás en conjunto la información y poder evaluarse o autoevaluarse ellos mismos en este caso. Y también, como una compañera maestra refirió, también uso unos videitos que son muy bonitos de caricaturas y que obviamente tienen diferentes desde preposiciones, verbos, cómo te saludas en la cotidianeidad, ¿no? Otro, si ustedes escucharon los audios, justamente aquí estaban pronunciando pues obviamente de living thing or non-living thing, que era parte del material, porque estábamos hablando del reciclaje, ¿no? Ellos también presentaban lo que era los materiales y comparaban, ¿no? Cuando era metal, cuando era ropa, cuando era otro tipo de material, ¿no? Si era orgánico, inorgánico y cómo se podía reciclar y me daban ideas. Sin embargo, no pude rescatar todo porque como tenía otra computadora, tuve que borrar algunos documentos y dentro de ellos se fue tristemente esta información que ellos habían realizado en su casa y que me presentaban fotos y algunas imágenes de lo que ellos, por ejemplo, igual que la maestra que recreaba, ¿no? Entonces, si me ponían que era una lata, le ponían lata, ¿no? Can, en una lata, por ejemplo, de atún, si era la caja de huevos, pues me ponían obviamente los subtítulos, ¿no? Algunos eran muy ingeniosos, abrían la puerta del refrigerador y tenían un montón de post-its en todo el refri con cada uno de, digamos que de los materiales, ¿no? Diferentes que tenían, ¿no? Algunos también, porque la idea era que no salieran, pero les decía, bueno, fíjense en su alacena, fíjense en su refrigerador, ¿no? Fíjense en su patio, fíjense en su habitación, y esto me daba de una u otra forma la oportunidad de ir viendo con ellos lo que repasábamos durante nuestra clase, ¿no? En línea, digamos así, porque nunca pude tener una formal, solamente a través del WhatsApp y de repente, pues, en un correo electrónico, ¿sí? Ok, la siguiente, por favor, ingeniero, gracias.
Esta es una ficha académica justamente de quinto grado. En esta dinámica, pues era que ellos pudieran primero tener el vocabulario respecto a algunos verbos, ¿no? Y ya con eso poder trabajar y describir algunas actividades dentro del aula. La idea es que ellos pudieran hacer pequeñas preguntas y responderlas al mismo tiempo, ¿no? Entonces era trabajar mucho a la par con el libro, completamente con el libro y con la libreta, porque yo la metodología que utilizo es que ellos trabajen en el libro y luego trabajen en el cuaderno algún otro material, ¿no? Que puedo ilustrar y que no también sea tan como ese libro, que el libro es muy bueno, sin embargo a veces cuando les dices el libro o no lo traje, ay, no, es que tiene mucha información, pues procuraba darles alguna, complementar con algo más digerible, ¿no? Algo que tuviera muchas más imágenes y que de alguna manera, bueno, pudiera también ilustrar esta parte. La siguiente imagen, ingeniero, por favor. Gracias. Ahí ustedes pueden ver también que hablábamos, por ejemplo, en el caso del clima, y ellos ya identificaban muy bien, ¿no? El vocabulario respecto a la ropa que se usa en un clima y me podían decir en un pequeño audio cómo estaba el clima ese día, ¿no? Cómo era el clima en San Cristóbal de las Casas, cómo era el clima en Puerto Arista, cómo era el clima en Tuxtla Gutiérrez, tratando de contextualizar lo que vemos en la materia de inglés con su entorno, ¿no? Porque esa es la idea, que ellos puedan asimilar ese trabajo, que lo sientan propio de una cotidianidad, que estén familiarizados y que en esa dinámica ellos también pues puedan pues ser creativos, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, solo tengo una imagen en donde la del medio, que justamente está en una copia a color, la de su mano derecha es una copia fotostática blanco y negro por los recursos, y del lado izquierdo, pues era pasar a mano en hojas blancas, ¿no? Sí me daba un poco de pena porque quinto y sexto grado la información es como un poquito más extensa, más elaborada, y pues tenían que arrastrar el lápiz mucho, ¿no? Si se dan cuenta, lo ponen a dos colores, en dos tintas, y eso facilita también el trabajo. No era necesario el que me hicieran las imágenes, pero yo quiero entender que como todos somos muy visuales, algunos más auditivos, otros más kinestésicos, etcétera, como bien mencionaban mis compañeros en las anteriores ponencias. Y si es más fácil identificar, ¿no? En ese caso, si tú dices shoes, ¿no? Y dibujas unos zapatitos, pues el niño va creando esa asociación, ¿no? Que es como quiero entender que ahora también enseñamos en los primeros grados, ¿no? Por una parte de asociación, una parte de listening, como bien decía la maestra en otro de los webinars que hemos estado. La siguiente diapositiva, por favor, ingeniero. Gracias. Aquí tenemos unas evidencias también de, por ejemplo, otro tema y siempre les presento los correos, ¿no? Me mandaban muchos audios, por eso está ahí la bocinita. También en esa actividad que ya habíamos realizado durante clases, pero que ellos pues también les di a elegir, ¿no? Les preguntaba, oigan, ¿qué otra actividad también les gustaría hacer? Que es un poco lúdica, repasamos cierto vocabulario y que fuese entretenida. Entonces votaron todos que por un diseño de una tarjeta. Y bueno, ellos tenían ya mucho material con antelación y fueron, no sé, dependiendo su creatividad, su ingenio, si ustedes ven la de arriba del lado izquierdo, es una tarjeta realizada a mano, su dibujo muy bonito y iba plasmando poco a poco a quién iba dirigido, el destinatario, ¿no? Cuáles eran las funciones que debe llevar una tarjeta, muy específico, ¿no? Cuál era la fecha, el lugar, ¿no? A quién se dirigían, los teléfonos, la dirección, y lo mismo que comentaba alguna compañerita, pues bueno, tratando de ser como empáticos en lo que sí se pone en México y lo que no ponemos en México, ¿no? O cuando me decían, ¿qué voy a poner, colonia o fraccionamiento? ¿No? Entonces siempre tratar de
de ser asertivos. Luego me decían, profe, es que no me sé mi número, no me sé mi dirección, pues pregúntala con tu mami, pregúntala con tu papi, con la abuelita, con la tía, ¿no? Es más, les decían, no tiene que ser tu dirección real, puedes inventarla, pueden ser datos inventados, pero obviamente que se apegue a lo que sería el trabajo, ajá. Y en la imagen que está hasta mero abajo, en la parte de abajo, del lado izquierdo, pues si ustedes se fijan, la hizo un poquito así como tarjeta, pero doblada en varias, como si fuera un mini tríptico, y también se me hizo muy, muy acertado, porque bueno, cada uno buscaba acorde a sus propios medios y su ingenio y su creatividad, ¿no? Cómo quería realizar dicha actividad. Gracias, ingeniero. La siguiente plantilla, por favor. Ok, aquí en esta quisiera contarles así como algunas anécdotas, ¿no? Que es lo que les mencionaba, o sea, la primera semana solo recibí 2 tareas exclusivamente, entonces tuve que decirle al profesor que me apoyara. Es más, tuve algún inconveniente porque yo mandaba a un profesor y no me contestaba, ni siquiera me decía si lo había recibido, gracias maestra, nada, ¿no? Solo porque pues tú puedes ver que ya está leído el mensaje y pues bueno, yo creía que sí lo había enviado cuando recibía las tareas, que de hecho fue del profesor de las tareas que mejor trabajos emprendieron y también el número de alumnos donde recibí más tareas, curiosamente era de ese profesor o de esa profesora que no me respondía nunca a ningún mensaje, ¿no? No sabía yo el motivo, pero simplemente no me respondía. O sea, cabe señalar que pues siempre he tratado de ser muy amable, muy, muy sumamente educada con los profesores, en la forma en cómo me conduzco, siempre tratando de, aunque no sean de mi grupo, saludar, siempre pues echar un poquito la chorcha, ¿no? Sin, respetando claramente los lugares, ¿no? Entendiendo que ellos son los profesores de grupo y que nosotros somos los profesores de inglés, que nos comparten su aula, que nos comparten parte de su material en algunas ocasiones. Y, por ejemplo, si algún maestro me dice, profe, yo vendo por catálogo esto, aunque no lo necesite, la verdad es que a veces tratando de ganarme a esa maestra o a ese profesor, le hacía el gasto, ¿no? Y eso con la única finalidad de poder tener ese acercamiento con ellos. Y decía yo, bueno, pues esta es la idea, ¿no? O sea, poder tener, pues no sé, una aproximación más cercana, más estrecha, crear vínculos, lazos que pudieran sentirse ellos acompañados de mi trabajo y que también a mí no me criticaran la parte de mi trabajo, ¿no? Quiero recalcar que pues son bastante alumnos, 240 alumnos en ese momento que yo tenía y me fallaron muchos alumnos, algunos no me dieron ningún trabajo, ni siquiera, o sea, yo les marcaba, no me tomaban la llamada, les mandaba mensajes porque les preguntaba a los profesores, me decían, a mí tampoco me ha mandado nada este teacher, así que ni se preocupe. Entonces yo decía, ¿qué hago? Estoy en esta disyuntiva, o sea, los chicos no responden nada, igual y no está en sus manos, es el papá porque ellos no tienen celulares o no tienen acceso al celular, ¿no? Algunos sí me escribían y ya me mandaban de su propio teléfono las tareas, pero cuando no tuve eso, pues yo no creía justo poner una nota satisfactoria cuando no habían hecho ningún trabajo y también yo no sabía el hecho de qué había pasado, ¿no? Porque tampoco tenía el profesor, pues digamos que conocimiento de qué pasaba con ese padre de familia o con esa madre de familia. Algunas veces decían, es que el encargado del grupo no ha mandado nada, ¿no? O no quiere mandar nada y habían como un poquito de conflictos internos. Entonces las mamás que, como bien refieren en los mensajes, tenían la amabilidad de contactarme y yo veía que tenían, digamos que mucha relación, que eran muy amables, muy, muy afectivos, me daba la tarea de llamarles y decirles, a ver qué está pasando, le puedo mandar a usted directamente la tarea, me puede apoyar reenviándosela a otros papás, o a otros niños, y ya, bueno, tratando de hacer esa sinergia, ¿no?
y ese enlace. Sin embargo, al final, el director sí me llamó y me dijo que pues las calificaciones de los niños que no habían presentado nada no podían ir reprobatorias, que sin embargo estaban un poco bajas y que si podía yo considerarles el que para que se motivaran y dado las circunstancias del encierro, si podía poner una nota un poco más alta. Y eso hice, ¿no? O sea, entendiendo también que no estaba regalando una calificación, pero que eran esos pequeñitos que no había estado en su momento la oportunidad de poder brindar, ¿no? A través de un medio digital su tarea y que no teníamos también conocimiento de qué sucedía con esos papás. Entonces tenemos pues diferentes padres de familia, diferentes formas de pensar, aunque hacemos una concientización muy profunda, sensibilizamos mucho respecto al idioma, los únicos que nos ven como los plus ultra y superhéroes son los niños, siempre los pequeños. Los padres de familia, pues como todo adulto solemos juzgar, criticar y preguntarnos si efectivamente eso va a ser o no de ayuda para su vida profesional, ¿no? Algunos solamente dicen, mi hijo va a estudiar la primaria en donde yo estoy y hasta ahí se acabó, después tiene que trabajar, ¿no? Una niñita de ahí, cuando yo daba en segundo grado, curiosamente me dijo, porque no sé por qué les puse un audio de Peña Nieto donde hablaba pésimo el inglés, ¿no? Y bueno, no recuerdo por qué. O sin querer se me fue en la presentación que yo hice en el pizarrón. Entonces después la niña se acercó, María, y me dijo, profe, fíjese que yo no voy a pasar eso, me dijo, yo voy a ser presidenta de la República y yo sí voy a hablar bien inglés. Y yo así de, wow, entonces pues la motivaba, ¿no? Mucho. Después regresó otro día y me dijo, profe, fui con mis papás a San Cristóbal y hablé en inglés con un gringo. Y yo, ¿en serio? Y me dijo, sí. ¿Y qué le dijiste? ¿No? Y entonces las 3 frases que dijo, hola, buenos días, me llamo María, ¿cómo te llamas tú? Yo tengo 7 años y y estoy con mis papás. Eso fue, pero bueno, para mí y para ella, obviamente era toda una conversación muy completa y sobre todo muy compleja, ¿no? Pero eso demuestra que hay pequeñitos que tienen la facilidad, ¿no? También tuve un alumnito que era indígena en otra escuela y entonces era difícil para él también hablar el español. Sin embargo, yo le decía que por su estructura mental era un chico muy inteligente, que él me enseñara tzotzil y yo le enseñaba inglés. Entonces, así le hacíamos, pero yo fui mala alumna para el idioma, ¿no? Y sí me pasó, porque lo comentaron ahorita en los grupos, y me pasa muy constantemente en la escuela que los papás me dicen, o los niños así tristes y llorando que no pueden participar en Halloween, que no pueden participar en Navidad, que no pueden participar en el Día del Amor y la Amistad. Entonces yo tomo la iniciativa de hablar con el papá, decirle que es solo una actividad, que de ninguna manera quiero imponer o chocar con las costumbres, ¿no? Y con la cuestión cultural que respeto mucho, pero que si me brindan la oportunidad de que el niño solo trabaje, aunque no esté presencialmente ahí, ¿no? Entonces, esa es la parte en donde también creo importante poder hacerles ver que cuando enseñamos un idioma, enseñamos toda la parte cultural, geografía, historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, un día en una tarea que teníamos, estábamos viendo vocabulario y salió a relucir en el libro que era un vocabulario británico. Y entonces en eso empezaron a hablar de los reyes y la monarquía y no lo entendían, les expliqué en español y después les mostré fotos. Y es que creo que también es eso, ¿no? Es una educación muy completa, ¿no? Y también tratando de ser un poco más dinámico al enseñarles fotos, platicarles cuál es la función de un rey, ¿no? Que nosotros no tenemos reyes. Y luego, pues poner el contexto general permite que ellos también se involucren porque empiezan a preguntar, a cuestionarse, ¿no? Sobre esa dinámica. Uh-huh. La siguiente diapositiva, por favor. Me gustaría también comentarles aquí, y eso es algo muy general, estuve participando en el taller intensivo de capacitación Horizontes, como algunos de ustedes, y este fue parte del trabajo que presentamos en la escuela. Obviamente estoy también con
con otra maestra ahí y participando, que también hizo un trabajo fabuloso y nos hizo replantearnos, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Que es tan importante que nos tomen en cuenta como profesores de inglés, como docentes especializados, pero que no solamente digan como comodín, ay, es que no tenemos quien cuida el grupo, llámale al maestro de inglés o llámale al maestro de música o llámale al maestro de deportes. Sucede que luego tienen que realizar alguna actividad que no demerito de ninguna manera y dicen, no, ocupen la clase de inglés. Maestra, perdón, pero van a usar su clase porque no hay otra hora en lo que los alumnos puedan trabajar la tabla rítmica, ¿no? O la presentación que van a hacer en algún lugar. Y bueno, yo trato de ser empática, no me molesto en lo absoluto, simplemente digo, bueno, o sea, si yo estoy participando y colaborando y brindando alguna hora de mi trabajo, que además se reduce más, digo, bueno, pues no importa, o sea, los afectados en este caso o los beneficiados son los pequeños, no yo. Entonces siempre tengo que ponerme en el pantalón de los niños. Entonces aquí hicimos una campaña de alimentación saludable, luego hicimos algunos trípticos, todo el mundo trabajábamos en parejas con los diferentes maestros. Y en la siguiente diapositiva, por favor, ingeniero, llegamos, por ejemplo, a ver cuáles son las características del docente actual. Me parece que el trabajo que particularmente hicimos la Teacher Neri y su servidora ahora con los profesores, porque por fin nos pusieron en el grupo y nos tomaron en cuenta para esta capacitación, fue poder brindar nosotras nuestro pensamiento, nuestras ideas, ¿no? Formularnos también preguntas respecto a, pues, ¿qué podemos aportar o cómo podemos trabajar? Yo decía, igual que los otros profesores, tenemos que tener el plan A y el plan B, o sea, pero además ir un paso adelante antes de que regresemos a clases y poder ser como muy precisos y asertivos, ¿no? En la información que vamos a darles a conocer a los padres de familia. ¿Y por qué involucrarnos los maestros de inglés? Porque no todo el tiempo se van con el maestro de grupo. Muchas veces también los papás acuden a nosotros, nos llaman, ¿no? De profe, le llaman a la hora de la entrada, ¿no? Le llama a un padre de familia, de fulanito de tal, o a la hora de la salida te abordan. Igual tú ya te quieres ir, tienes prisa o lo que sea, te agradecen o te preguntan respecto a la tarea o tienen dudas en específico, inquietudes. Y bueno, es parte de nuestra función, ¿no? También poder brindar ese tiempo no solamente a los niños en el aula, sino también a los padres de familia en el exterior. Entonces, las características que creo que un docente actual debemos tener, ser mucho más responsables con el trabajo que hacemos, que obviamente es doble trabajo, porque tenemos que hacer un trabajo extenso en nuestras planeaciones, doble esfuerzo, como todos lo han dicho y como todos lo sabemos, porque es a través de medios digitales, tenemos que preparar mucho mejor nuestra información o quizás editar videos o quizás editar audios y nos lleva tiempo. Algunas maestras que tienen todo un escenario hermoso en donde brindan sus clases y que también le dedican tiempo y esfuerzo muy valioso, ¿no? Ser muy solidarios con todo mundo, o sea, con los niños, entre nosotros mismos, ser muy autónomos, no depender del maestro de grupo, ¿no? Saber que nuestro trabajo siempre va a lucirse, esté el maestro de grupo o no, esté el director, esté el subdirector, ¿no? Siempre tratar de que nuestra labor se vea en otra posición y sobre todo una posición muy, muy importante, ¿no? Para los ojos de, pues, no solamente de la escuela, sino de los papás o de los externos que puedan llegar a ver nuestro trabajo, ¿no? Ser flexibles, ser tolerantes, ser muy positivos, e inclusive hoy me puse una playera que dice piensa positivo, porque si piensas positivo atraes eso, ¿no? Que es la ley de atracción, ser mucho más creativo. Yo soy creativa, pero en la parte de edición y porque eso estudié, ¿no? Pero si me pones a mí a ser creativa en manualidades, no, soy una papa o no se me da. Sin embargo, pues hay muchos tutoriales, entonces digo, no va a poder más una caja que yo, me tiene que salir y hago todo mi esfuerzo y todo mi empeño, o cuando dibujo en el pizarrón y me sale todo chueco y feo y me dicen, profe, le quedó horrible, yo lo voy corrígemelo, mi amor, por favor, o hazlo tú, y se mueren por pasar el pizarrón y hacerlo, ¿no? Ser obviamente muchos más colaborativos, y esto lo he aprendido de hacer esas alianzas con mis otros compañeros maestros dentro de
de la institución, los que están frente a grupo, pero también los maestros de inglés. Entonces, colaborar en conjunto nosotros, cooperarnos, no vernos con envidia, sino con gusto, ¿no? Y a esto me refiero porque en una ocasión pude hacer el concurso de Spelling Bee y estaba el profesor César conmigo. Fue padrísimo, invitamos papás, dimos reconocimiento a los niños que ganaron de mis grupos, yo les invité una pizza, ¿no? Entonces estaban bien felices porque la estábamos comiendo ahí en el recreo por aparte, ¿no? Y sobre todo, pues ser un maestro innovador, ¿no? Y el nuevo rol del estudiante, pues es que se compromete a realizar sus actividades a distancia, entendiendo que vamos a trabajar primero a distancia y luego ya de manera personal, ¿no? Y bueno, eso es un poco de lo que pueden ir leyendo, motivarlos, ¿no? Que se cuiden, enseñarles a que se cuiden lo que es la higiene, ¿no? Que expresen sin ningún temor todos sus sentimientos, porque los entendemos ahora en este encierro. Me decían, profe, ya quiero volver, es que ya me cansé, quiero ver a mis amigos. O sea, era regresar a la escuela porque estaba cansada de estar en el encierro, ¿no? En la pequeñita. Convivir, obviamente, siguiendo las medidas de sana distancia y lo que hemos dicho, cómo vamos a regresar, si lleva uno el tapabocas, si yo lo llevo, si me abrazan, si me besan, si me regalan cosas. Yo no puedo rechazar al pequeño, pero sí tengo que enseñar también las medidas de seguridad para ellos y para nosotros, ¿no? Entonces, los niños actuales, pues son muy curiosos, son creativos, son muy autónomos, muy disciplinados, muy emotivos, expresan absolutamente todos sus sentimientos. La siguiente diapositiva, por favor, ingeniero. Voy rápido, ya casi para terminar. En este taller vimos cuál era la habilidad que más teníamos desarrollada y sobre todo cuál queríamos fortalecer, cómo lo podíamos hacer, ¿no? Y cómo me sentía yo, lo más importante, hacer una retrospectiva de si yo estoy bien, pues voy a poder darles eso a mis niños, pero si yo estoy mal, ¿cómo voy a poder brindar eso, no? Si yo estoy conflictuada a la hora de hacer mis planeaciones y mis clases, pues es lo mismo que estoy transmitiendo a los niños, ¿no? Entonces yo tengo que estar organizada para poder brindar pues esa misma sintonía, ¿no? Entonces decíamos qué habilidades identificas en ti, si ahora eres más empático, más asertivo, si ya tienes mayor colaboración, no sé si me estoy cuidando para no enfermarme, porque la idea del programa es que estemos encerrados y no salir, ¿no? Entonces, si yo me enfermo, pues no logro nada. La siguiente diapositiva, por favor. Por último, y ya con esto me despido, los retos, por ejemplo, lo que no pude implementar por la pandemia fue otra vez el concurso de Spelling Bee. Yo hablé particularmente con la maestra Isabel y le hice ver que quería hacer otra vez el concurso, si ella me permitía y me apoyaba dando algunos reconocimientos a los niños para que se sintieran realmente contentos, que fuera en toda la escuela, o sea, no solamente en mis grupos, sino como lo habíamos hecho la vez pasada, y que además se imprimiera una lona inmensa con las caras de los niños y sus premios, se pusiera a la entrada de la puerta de la escuela para que toda la comunidad pudiera verlo y se inyectara de esta energía y de esta dinámica, y aparte subirlo a las redes oficiales de la escuela. O por ahí, ¿por qué no? Si los papás lo permitían, porque es algo también que hay que tener con mucho cuidado, poderles postear, ¿no? En ese momento como un en vivo, algunos papás donde estaban concursando a sus pequeñitos, ¿no? Que eso puede ser. Por ejemplo, yo les había dicho a los niños que solo los que ganaran, los que me los iba a llevar a alguna pizzería, sin los papás, obviamente nada más los profesores de grupo, su servidora y el papá del comité de familia para que estuviera presente, pero para que fueran un poquito más sueltitos, y eso obviamente les gustó mucho, o sea, se emocionaron, pero no se pudo llevar a cabo, ¿no? Y de mi parte, pues fomentar siempre el espíritu de cambio, implementar muchas más estrategias, más habilidades en las tecnologías de información, evaluar mis planeaciones, mi aprendizaje real de mis alumnos, ¿no? ¿Qué estoy planteando? ¿No? ¿Qué planteo con mi actividad, en mi planeación? ¿Qué recursos voy a utilizar? ¿Qué tipo de situaciones inmediatas y conocidas por los alumnos pretendo que realicen ellos, ¿no? O sea, ¿qué conocimiento previo pretendo que ellos amplíen o que se reestructure dentro de mis planeaciones, ¿no? Y a la hora de evaluarlos, saber yo, evaluarme a mí también, cómo presenté mi actividad, cómo distribuí mi tiempo a la hora de hacerlo de manera virtual
versus en presencial, cómo organicé a mis niños, ¿no? Porque también en un trabajo puedo hacer quizás algo diferente, pero tendría que ver las medidas, ¿no? Y qué errores tuve para poder tener pues áreas de oportunidad a mejorar. Y entre un reto personal, bueno, quiero estudiar ya formalmente el inglés en el extranjero. Tengo pues un proyecto de hacer como una estancia doctoral en donde pueda estudiar en un colegio de niños pequeños, poder hacer observaciones, poder tomar fotos, o sea, una tesis formal en donde pueda yo pues aprender, ¿no? El día con día y sobre todo cómo se enseña la lengua materna del idioma inglés en el país, ¿no? Que debe ser. La siguiente, y con esto me despido y quiero agradecer mucho su tiempo. Espero que haya sido gratificante y que sume a la vida de cada uno de ustedes esta pequeña participación de corazón para ustedes. Gracias, maestra. No, al contrario, maestra Laura, muchas gracias por su presentación. Quisiera que ustedes estuvieran en todos los grupos de WhatsApp de sus compañeros para que pudieran ver todo lo que generan con esto, con su participación, con sus aportaciones. Le agradezco enormemente. Quiero comentarles, y como les decía hace un rato, la maestra Laura siempre ha sido una maestra que se ha destacado por su motivación, por el ánimo que le pone a cada cosa que hace, y eso es totalmente necesario. Yo sé que estamos en contextos diferentes y algunos más complejos que otros, pero esa voluntad, el compromiso, la motivación que le aplicamos a cada cosa que hacemos, influye tremendamente, ¿no? Les voy a leer algunos comentarios. Felicitaciones al por mayor maestra, están todos emocionados aquí en los grupos, pero algunas cuestiones que decían, ellos les llamaba la atención y creen muy necesario el tema del feedback, porque es una dificultad que tenemos nosotros al no ser los directamente responsables del grupo. Cuando somos un agente externo, complementario a lo que ya sucede dentro de la dinámica escolar, pues eso nos dificulta. Muchos han comentado que ni siquiera tienen ese contacto con padres de familia, ¿no? Que algunos ni siquiera llegaban a los maestros responsables de grupo, solamente se quedaban, como lo mencionamos, con el director, y que el director ni siquiera mande completo la información. Este es un problema porque no permite una comunicación efectiva con los alumnos, con los padres de familia. Y si cuando se establece una comunicación directa con ellos es complicado, ¿no? Alejandro lo mencionaba, ¿no? Algunos que no entienden las indicaciones. Ahora cuando no se tiene, pues eso hace más complejo el asunto. Así que es importante que se haga este proceso de feedback, de retroalimentación, pero ¿cómo hacerlo si no tenemos ese contacto directo, ¿no? Es una complicación, es una complejidad a la que nos enfrentamos. ¿Les parece muy bien a tus compañeros el integrar a la familia en las actividades? El video que mostraste de la familia participando, de todos bailando, bueno, es aquí un éxito, y todo el mundo quiere la canción. Quiere preguntar cuál es la canción, si igual la puedes escribir en el chat de la región centro y ya lo compartimos, ¿no? Otra situación que comentaron es el tema del audio en español e inglés, y la importancia, hay algo que tú comentaste que creo que es totalmente importante: cómo nosotros entramos a las escuelas, el tema de socializar, de tener una buena comunicación con los directivos, con los responsables de grupo. Yo en algunas visitas que he hecho a las escuelas, cuando recién inicié en el programa, recuerdo que en una escuela me preguntaban el nombre de los maestros Proni, porque no sabían cómo se llamaban, no sabían cuántos maestros Proni habían en la escuela. Eso me pasó en una escuela de Tapachula. Y eso daba a notar que el maestro llegaba, la maestra llegaba, se iban directo a su grupo solamente en su horario y no tenían esta dinámica de interacción con los demás.
es importante que generemos esta empatía, esta comunicación con todo el personal de la escuela en la que nosotros estamos trabajando, porque son quienes nos van a apoyar. Esa es una de nuestras intenciones, de que ustedes estén en la organización del Consejo Técnico Escolar, que la escuela los conozca, los identifique, que identifique también sus necesidades, porque hoy ustedes pueden expresar todas las dificultades que vivieron en el periodo pasado, en el trabajo a distancia, en donde no había una comunicación directa con los padres de familia, con los niños, y sensibilizarlos. No es un asunto de entrar en confrontaciones, pero sí ir sensibilizando de la importancia que es esto, ¿no? Y que al final somos profesionales y que nos va a conducir con ello, ¿no? Hacia los papás, que no vamos a perder el objetivo. El uso del libro de texto, ¿no? Yo sé que no todos tuvieron el acceso al libro de texto, porque en muchos casos los niños tenían los libros de texto en la escuela, pero se apoyaron también muchos de ustedes en el uso del libro. Quienes tenían el libro en casa, bueno, el poder hacerlo, y eso mismo apoyaba a los demás niños, ¿no? Se tomaran algunas actividades, y eso es muy importante, porque el libro no ha sido una limitante. El tener libro o no tenerlo no ha sido una limitante para que ustedes puedan desarrollar su trabajo. Voy a darle la palabra al ingeniero Giovanni, que también quiere hacer algunos comentarios. Sí, gracias maestra Isabel. Felicidades maestra Laura. Creo que cada día que pasa, ¿no? de este evento, de estos webinars que estamos trabajando y en el que están participando ustedes, pues me sorprende mucho que tocan algunos temas y algunos elementos que son diferentes, ¿no? Siempre ha sido diferente cada día y no ha sido repetitivo, ¿no? Y quisiera resaltar algunos conceptos, elementos o algunas características de lo que presentó la maestra Laura y que son importantes, ¿no? No solamente para el trabajo de los asesores, ¿no? Del programa, sino también para cualquier docente, ¿no? Por ahí mencionaba, maestra, la importancia de revisar siempre el contenido, ¿no? De todos los materiales y recursos que uno utiliza. Ahí como los audios, los videos, las imágenes, ¿no? Eso es algo muy importante, ¿no? Sobre todo para maestros que nos están viendo, como por ejemplo de telesecundaria, ¿no? Que no tenemos, soy maestro de telesecundaria también, y no tenemos esa formación, ¿no? De la enseñanza y el dominio del idioma inglés, ¿no? Y muchas veces se nos hace muy fácil el agarrar la canción de moda o agarrar la canción que a mí me parece que es fácil, es entendible, o sea, como para que ellos practiquen o realizar algún proyecto escolar de ese tipo, ¿no? Sin pensar que, pues, el impacto que pueda tener el contenido de esa canción, ¿no? O sea, a veces puede no tener una palabra altisonante, pero simple y sencillamente, como usted lo menciona, ¿no? Que sea muy deprimente, que toque un tema que puede ser muy sensible o en alguna situación que pueda estar pasando algún estudiante y que pueda afectar, ¿no? Su desarrollo integral. Bien, por ahí también mencionó algo bien interesante, maestra, que es el aprendizaje multimedia. Hoy en día, en esto del encierro, en esto de la nueva normalidad y de la educación a distancia, el aprendizaje multimedia se está volviendo una competencia bastante esencial, ¿no? Y ahí sí les quiero recomendar, maestros, lo mencionaba la maestra, sean muy selectivos y revisen el qué herramientas se basan ustedes para hacer sus actividades. Por ejemplo, ya lo mencionaba la maestra, a veces si la habilidad o la competencia o el objetivo de la actividad es reading o speaking, por ejemplo, pues no hay necesidad de incluir video, ¿no? Puede ser a través de puro audio, ¿no? O por ejemplo, el listening puede ser a través de video y el writing a través de imagen, ¿no? Entonces, ahí en el aprendizaje multimedia, recuerden que el aprendizaje multimedia es pues la inclusión o la incorporación de diferentes medios, ¿no? Audio, video, imagen. Entonces, ahí sí les recomiendo el ser selectivos y priorizar, ¿no? Si va a ser
va a ser una actividad en la que el estudiante pues más va a hablar, pues con un audio es suficiente, ¿no? Digo, para que ustedes tomen en cuenta también la situación personal de cada una de las familias de los estudiantes. Y por último, ese punto bien interesante que mencionó también la maestra, el rol del nuevo docente. La UNESCO ha compartido o ha trabajado siempre esta parte de el quehacer docente, ¿no? Y cada año se van sumando nuevas actividades, nuevas competencias, nuevas responsabilidades del rol del docente, ¿no? Ahí hay un punto bien importante que menciona desde hace más de 15 años la UNESCO, que es el rol del docente innovador, ¿sale? Entonces aquí entra en juego esas competencias que pueden ustedes aprovechar y desarrollar en este proceso de educación a distancia o de educar a distancia, el de innovar su clase, el de incorporar tecnologías, etcétera. No, esto va también a desarrollar las competencias y las nuevas competencias de cara a este mundo que cada día se está transformando y se está haciendo una sola aldea global. Entonces, preparar no solamente a los estudiantes en cuanto al idioma, sino también a las competencias en desarrollar sus habilidades digitales, y ustedes como docentes, al innovar su clase, creo que es una muy buena oportunidad para aprovecharla, ¿no? Entonces, felicidades, maestra, y bueno, hasta aquí mis comentarios, nada más recalcar algunos de estos puntos que usted trató en su presentación. Gracias. Bueno, algunas preguntas, maestra, de sus compañeros. Muchos dicen que han tenido dificultad para poder lograr llegar a los niños, a las niñas. Entonces, ¿qué consejos podría darles para poder tener una comunicación efectiva con maestros y padres de familia y poder llegar a ellos? Esa es una. Y dos, ¿cómo le hizo para establecer, si lo estableció, algún acuerdo de comunicación con los directores de las escuelas en los que ha trabajado? Gracias. Bueno, para responder a la primera pregunta, en realidad es acercarnos siempre en la medida de nuestras posibilidades. Creo que lo que gestionamos primero, si es posible hacerlo de manera presencial, eso es como el primer factor, ¿no? Si nosotros los enamoramos, los enganchamos, pero además somos muy profesionales, en el inicio, eso es lo que tú llevas, ¿no? O trasladas a la cuestión virtual, que fue el caso de ahora, ¿no? A mí ya me habían conocido los papás hace 6 años o más en esa escuela, hace como 7, 8 creo en esa escuela, y eso me dio la facilidad de que, bueno, ya me recordaban, ¿no? Además creo que también, pues, mi edad influye un poquito, ¿no? No sé, tal vez me ven un poco más formal, ¿no? Pero sobre todo el acercarme siempre a los papás, siempre es estar de la mano con ellos, no solamente a los niños. Y en el caso de la cuestión virtual, que no me era posible, los pocos papás, como referíamos, que tenían la oportunidad de tener acercamiento con nosotros a través de ese medio, yo siempre estaba al pendiente y me tomaba la molestia de hacerles una llamada. Es más, inclusive antes de llamarles, les preguntaba, señora, no sé, señora fulanita, no sé si en este momento está usted ocupada, ¿me permite hacerle una llamada? Solo tardaré 2 minutos, ¿no? Y en realidad eran solo 2 minutos que me tardaba, o sea, lo que yo decía era lo que tenía que hacer. Y con los niños siempre me escribían, a veces porque estaban también cansados o aburridos y no tenían nada que hacer y yo estaba ocupada, pero no podía decir, ay, no te puedo contestar, mi amor, estoy ocupada. Siempre estaba dispuesta, absolutamente siempre, ¿no? Si hubo algún acuerdo o cómo se estableció algún acuerdo con el director, con los directores de las escuelas donde ha colaborado para poder tener esta buena comunicación, ¿no? Sí, yo creo que ha sido el acercamiento también con los directores. Siempre llego, me presento, pongo como las cartas en el asunto, les comento qué necesito, cómo es mi forma de trabajar, qué pretendo lograr, ¿no? Hasta dónde son mis alcances, cuáles son mis limitaciones y que también yo estoy aprendiendo. O sea, entonces, afortunadamente en todas las escuelas que he trabajado,
gracias a Dios he hecho un buen papel. Algunas me han dicho, profe, regrésese para acá, y me hablan siempre maravillas de otros docentes. Entonces, también creo que eso es un punto importante, ¿no? O sea, donde yo estoy, donde es mi casa, donde es mi familia, que es el PRONI, yo no puedo hablar mal de otra persona, ¿no? Y si en algún momento lo hice, pues saber ser humilde y reconocer que estuve en un error. Y entonces decir, no, mi compañero es fabuloso y estas son sus virtudes y sus cualidades y este trabajo que hacía particularmente me encantó, y solventar y complementar eso, ¿no? Entonces, jamás la crítica, y creo que el hecho de ser muy transparente me ha funcionado con los directores, decirles también que yo estoy aprendiendo, o inclusive si un compañero de inglés pasa por mi salón o yo paso por el suyo y le digo, oye, checa mi pizarrón, tengo algún error, me equivoqué en algo, o a veces los alumnos, profe, ¿cómo se dice esto? Que te preguntan todo, ¿no? Y le digo, mi amor, ya no me acuerdo, permíteme, y lo voy a ver en mi diccionario, ¿no? Ay, profe, ¿por qué lo ve? ¿No se acuerda? Pues no lo sé todo, le dije, yo no soy nativa americana, británica, australiana. Entonces, lo mismo que tú, a veces aprendo, ¿no? Y sobre todo, esta jornada anterior y de muchos compañeros, como no tengo la formación en la licenciatura de la enseñanza del inglés, digamos que las metodologías o eso, lo aprendo de muchos compañeros. Entonces, ahora con lo que presentaron las maestras me encantó, ¿no? Entonces, creo que nunca dejo de aprender, y esa es también la otra parte, que soy sincera, honesta, y lo agradecen directores, padres y los chicos también, ¿no? Muchas gracias, maestra Laura. Creo que ha tocado varios puntos importantes. El tema de reconocer nuestras fortalezas, nuestras debilidades, es totalmente necesario. No lo sabemos todo, necesitamos apoyo en algún momento y nos podemos apoyar de nuestros compañeros. Sobre todo esto lo deben de considerar aquellos maestros que recientemente se están integrando al PRONI. No deben dudar en poder acudir a cualquiera de sus compañeros si tienen alguna duda, ¿no? Para eso somos una comunidad. Otro aspecto que creo que es importante, esto del buen o mal desempeño. Yo siempre les digo lo importante que es dejar una buena impresión, una buena huella de nuestro trabajo en cada escuela, porque nos etiquetan. Es el maestro PRONI, ¿no? Es el maestro de inglés, el que no venía, el que no busca las opciones, etcétera, el que viene tarde, ¿no? O sea, esa parte no está bien, porque le dejamos, cuando llega una persona a cubrir ese espacio, ya tiene, aunque él no lo sea o ella no sea así, ya tiene un estigma. Es que es de los maestros PRONI, ¿no? Entonces, y no queremos esa mala estigma, lo que queremos es que hablen bien del trabajo de los maestros de inglés, de la importancia que es que los niños aprendan inglés. Y un punto que creo totalmente necesario aclarar, de que muchos de ustedes están diciendo que se enfrentan a situaciones en donde los padres de familia dicen que el inglés no es una materia que cuenta y que por eso no deben hacer tareas a sus hijos o no deben cumplir con ello. Quiero comentarles que recientemente recibimos un oficio esta semana de la SEP en donde nos dice que tenemos que evaluar la asignatura. Estamos en el inicio del ciclo escolar, si bien no está en la programación, y no está en la programación porque no es tan sencillo crear de un día para otro contra inglés, que puedan programarse, ¿no? De acuerdo a los ciclos escolares en los que está organizado curricularmente el inglés. Pero necesitamos evaluar la materia. Nosotros necesitamos entrar en este inicio de ciclo escolar pensando que ahora es una disposición oficial. Si bien no está el inglés en todas las escuelas, eso no nos exime de la responsabilidad, porque independientemente de que antes nos fiscalizaban la Auditoría Superior de la Federación solamente de cómo se ejercía el recurso y de si cumplíamos ciertas metas como certificaciones, por ejemplo, ahora le van a agregar el logro educativo de los niños. Entonces, si tú estás con X cantidad de escuelas beneficiando con inglés, bueno, entonces, ¿dónde está el logro educativo de esos niños? En esa asignatura. Es un tremendo reto para todos nosotros. Y con eso quiero que quede claro muchas cuestiones que han comentado a lo largo de esta semana. Debemos evaluar la asignatura.
tenemos que emitir evaluación y esto conlleva mayores responsabilidades y es necesario todo esto que hemos ido poniendo en la mesa, ¿no? Buena comunicación, que tengamos una buena comunicación con todos los directivos, ¿no? Bueno, agradecerle, maestra Laura, de nuevo su participación, excelente participación, son muchos comentarios de felicitaciones y preguntas, no podemos, quisiéramos leerles todos, pero bueno, ya verá algunos en el grupo de ustedes y que haremos llegar el de los demás grupos. Así que le agradezco, le reitero nuestro compromiso y nuestro agradecimiento a nombre de la Coordinación Estatal del Programa Nacional de Inglés. Nos volvemos a conectar a las 12 del día. Nos vemos por ahí. Gracias, maestra. Gracias a todos. Hasta luego.